Bienvenidos un día más a su canal de cotilleos, dramas y realities. Espero que estén listos y con las palomitas a mano porque hoy tenemos un bombazo de esos que hacen temblar los cimientos del mundo del espectáculo. Sí, lo han leído bien en el título, vamos a hablar de Can Yaman, de amor, de desamor y de un rumor que está corriendo como la pólvora en un matrimonio que al parecer nunca llegó a buen puerto ni en nuestros sueños más locos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones, quiero recordarles lo de siempre. Sí, lo sé, soy una pesada, pero es que me encanta tenerlos a todos ustedes cerquita. Si aún no se han suscrito al canal, ¿a qué están esperando? Activen la campanita para no perderse ni un solo chisme jugoso como este que les traigo hoy. Ya saben que aquí les cuento todo, todito, todo sin pelos en la lengua, pero siempre con respeto y sobre todo con muchísimo cariño para ustedes. Así que venga, un clic y ya son parte de esta gran familia de chismosos. Bien, ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, el galán turco que ha robado corazones en todo el mundo, ese hombre que con una sola mirada derrite el Ártico y con una sonrisa ilumina el sol. Pues parece que no todo es color de rosa en su vida amorosa. Y es que, como ya saben, hace un tiempo se hablaba de una relación súper seria, casi a punto de campanas de boda, con una famosa presentadora italiana. Sí, estoy hablando de Diletta Leotta. Recuerden, fue un romance que surgió como un torbellino. Fotos juntos, viajes románticos, declaraciones de amor apasionadas en redes sociales. Parecía el cuento de hadas perfecto, la combinación explosiva de belleza, éxito y pasión. Todos pensábamos que la boda era inminente. Incluso se hablaba de un anillo de compromiso espectacular, con diamantes más grandes que mi futuro, y planes para una ceremonia por todo lo alto. Pero de repente, ¡zas! Como un jarro de agua fría, el cuento de hadas se desvaneció. Las fotos desaparecieron de Instagram, las declaraciones de amor cesaron y los rumores de crisis comenzaron a inundar los medios. Al principio pensamos que eran simples especulaciones, celos de la prensa o quizás, una simple pelea de enamorados. Pero conforme pasaban los días, la situación se volvía más extraña, más silenciosa, más sospechosa. Ahora bien, aquí es donde la bomba explota. Porque según fuentes cercanas a la pareja, el matrimonio nunca estuvo realmente sobre la mesa. Sí, lo que oyen. Aparentemente todo fue una estrategia mediática, una puesta en escena para potenciar la imagen de ambos y aumentar su popularidad. Lo sé, es fuerte. Pero piénsenlo por un momento. Can Yaman, en pleno auge de su carrera, con proyectos internacionales en puerta, necesitaba una imagen de hombre comprometido, un galán responsable y enamorado. Y Diletta Leotta, una presentadora con una imagen impecable, necesitaba un empujón extra para consolidarse como una de las figuras más importantes de la televisión italiana. Y qué mejor manera de lograrlo que con un romance de ensueño con el actor del momento. Claro, no todo fue fingido. Seguramente hubo atracción, química, momentos de pasión y diversión. Pero al parecer, la idea de un compromiso formal, de una vida en común, nunca fue una prioridad para ninguno de los dos. Sus agendas profesionales, sus ambiciones personales y, quizás, también sus diferencias de carácter, hicieron que la relación se volviera insostenible. Además, hay que tener en cuenta la presión mediática. Estar constantemente en el ojo del huracán, con los paparazzi siguiéndolos a todas partes, con los fans opinando sobre cada uno de sus movimientos, puede ser agotador, incluso para las parejas más sólidas. Y en este caso parece que la presión terminó por hundir el barco antes de que zarpara. ¿Pero por qué la ruptura fue tan repentina? ¿Por qué no intentaron salvar la relación? Aquí es donde las teorías se multiplican. Algunos dicen que fue por una infidelidad, otros que por una discusión acalorada, otros que simplemente se dieron cuenta de que no estaban hechos el uno para el otro. La verdad, solo ellos la saben. Lo que sí es cierto es que después de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus vidas. Can Yaman se ha enfocado en su carrera actoral, participando en nuevas series y películas. Y Diletta Leotta ha continuado triunfando en la televisión, demostrando que es mucho más que la novia de un famoso. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues, en primer lugar, que no debemos creer todo lo que vemos en las redes sociales. Las fotos bonitas, las declaraciones de amor apasionadas, pueden ser solo una fachada, una estrategia de marketing o simplemente una forma de mostrar la mejor versión de nosotros mismos. En segundo lugar,
que el amor verdadero no se puede forzar. Si una relación no funciona, es mejor dejarla ir por mucho que duela. Forzar las cosas solo traerá frustración y sufrimiento a largo plazo. Y en tercer lugar, que cada uno es dueño de su propia felicidad. Kanyaman y Diletta Leotta han tomado decisiones que seguramente han sido difíciles, pero que les permitirán seguir creciendo y buscando su propio camino. Así que, mis chismosos, esa es la historia. Un romance que parecía sacado de un cuento de hadas, pero que al final resultó ser más un espejismo que una realidad. Un matrimonio que al parecer nunca existió, ni siquiera en los sueños más locos de los fans. En resumen, hoy hemos destapado el rumor de que el matrimonio de Kanyaman y Diletta Leotta nunca fue realmente una opción, sino más bien una estrategia mediática. Hemos analizado las posibles razones de la ruptura y hemos reflexionado sobre la importancia de no idealizar las relaciones que vemos en las redes sociales. Bueno, mis queridos chismosos, espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté contándoles todos los detalles. Muchísimas gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y por sus comentarios tan divertidos y ocurrentes. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Kanyaman y Diletta Leotta hicieron bien en romper? ¿O creen que deberían haber luchado por la relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que la vida es demasiado corta para no disfrutarla. Así que a vivir, a amar y a chismosear con moderación. Ahora sí, mis amores, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos para que también se enteren de este bombazo y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y a mantenerlos al día de todos los chismes del mundo del espectáculo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Asterisco, asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco ampliando la bomba, Kanyaman y Diletta Leotta, la verdad oculta detrás del romance perfecto, asterisco, asterisco. Mis chismosos adorados, agárrense fuerte porque la cosa se pone aún más jugosa. Después de revelarles la verdad sobre el no matrimonio de Kanyaman y Diletta Leotta, he estado investigando a fondo, hablando con mis contactos, leyendo entre líneas y hasta descifrando jeroglíficos de Instagram. Y lo que he descubierto es, madre mía. Para entender mejor este culebrón, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos el contexto. Kanyaman, un actor turco que irrumpió en la escena internacional con una fuerza arrolladora. Su físico, su carisma y su talento lo catapultaron al estrellato, convirtiéndolo en uno de los galanes más cotizados del momento. Y Diletta Leotta, una presentadora italiana con una belleza deslumbrante y una carrera en ascenso. Ambos jóvenes exitosos y con una imagen pública muy cuidada. La chispa saltó en 2021, en un contexto de pandemia y restricciones. El mundo necesitaba un respiro, una dosis de alegría y esperanza. Y qué mejor que un romance de cuento de hadas entre dos figuras públicas tan atractivas. Las primeras fotos, los primeros rumores. La prensa enloqueció. Y ellos, lejos de negarlo, alimentaron la llama con publicaciones románticas, viajes de ensueño y declaraciones de amor que parecían sacadas de una película de Hollywood. Pero como ya les conté, detrás de esa fachada de perfección, se escondía una realidad mucho más compleja. Mis fuentes me confirman que desde el principio, hubo un acuerdo tácito entre ambos, utilizar la relación como un trampolín mediático. Para Khan significaba consolidar su imagen como un galán internacional, atrayendo a marcas y proyectos más ambiciosos. Para Diletta era la oportunidad de elevar su perfil en la televisión italiana, pasando de ser una simple presentadora deportiva a una celebridad de primer nivel. ¿Significa esto que no hubo sentimientos reales entre ellos? No necesariamente. Es probable que en algún momento, la atracción y la química fueran genuinas. Pero a medida que la relación avanzaba, las diferencias de personalidad y las ambiciones profesionales comenzaron a hacer mella. Una de mis fuentes, un maquillador que trabajó con Diletta en varias ocasiones, me contó que ella era una mujer muy ambiciosa y centrada en su carrera. Diletta siempre ha tenido muy claro lo que quiere, me dijo. Es una persona muy inteligente y sabe cómo utilizar su imagen para conseguir sus objetivos. No creo que la idea de casarse y formar una familia fuera su prioridad en ese momento.
Por otro lado, Can Yaman, aunque también centrado en su carrera, parece tener una personalidad más impulsiva y romántica. Sus fans saben de su generosidad y de sus gestos caballerosos, un perfil que encajaba poco con la frialdad que se percibía en Diletta. Según otra fuente cercana al actor, él sí se ilusionó con la idea de un futuro juntos. Can es un hombre muy enamoradizo, me comentó. Él realmente creía que Diletta era la mujer de su vida y estaba dispuesto a comprometerse. Pero la realidad, como suele ocurrir, superó la ficción. La presión mediática era asfixiante. Cada paso que daban era analizado, criticado y juzgado por millones de personas. Los paparazzi los seguían a todas partes, invadiendo su intimidad y publicando fotos comprometedoras. Los rumores de infidelidades y crisis eran constantes. Y por si fuera poco, las agendas profesionales de ambos eran incompatibles. Can Yaman, con proyectos en Italia, Turquía y otros países, pasaba la mayor parte del tiempo viajando. Diletta Leotta, por su parte, estaba cada vez más ocupada con sus programas de televisión y sus compromisos publicitarios. La gota que colmó el vaso, según mis fuentes, fue una fuerte discusión que tuvieron durante un viaje romántico a Turquía. Al parecer, Can le propuso matrimonio a Diletta, pero ella se negó argumentando que aún no era el momento adecuado. La discusión se acaloró y ambos terminaron diciendo cosas que hirieron profundamente al otro. A partir de ese momento, la relación comenzó a desmoronarse. Las fotos desaparecieron de Instagram, las declaraciones de amor cesaron y los rumores de crisis se intensificaron. Finalmente ambos decidieron tomar caminos separados, poniendo fin a un romance que había cautivado al mundo entero. Ahora bien, ¿qué podemos sacar en limpio de todo esto? En primer lugar, que las apariencias engañan. No todo lo que vemos en las redes sociales es real. Detrás de las fotos bonitas y las declaraciones de amor apasionadas, puede haber intereses ocultos, estrategias de marketing y simplemente, una forma de mostrar la mejor versión de nosotros mismos. En segundo lugar, que el amor verdadero no se puede forzar. Si una relación no funciona, es mejor dejarla ir por mucho que duela. Forzar las cosas solo traerá frustración y sufrimiento a largo plazo. Y en tercer lugar, que cada uno es dueño de su propia felicidad. Can Yaman y Diletta Leotta han tomado decisiones que seguramente han sido difíciles, pero que les permitirán seguir creciendo y buscando su propio camino. Ambos son jóvenes, talentosos y tienen mucho que ofrecer al mundo. Así que, mis chismosos, no se dejen engañar por los cuentos de hadas. La vida real es mucho más compleja y llena de matices. Y recuerden, el chisme es un arte, pero la verdad es sagrada. Y ahora, cuéntenme, ¿qué les parece todo esto? ¿Se sienten decepcionados al saber que el romance de Can Yaman y Diletta Leotta no era tan perfecto como parecía? ¿Creen que ambos hicieron bien en romper? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme jugoso. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.